ninguna duda. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a iniciar la clase de hoy. Quiero pedirles un par de cosas. La primera de ellas es que cada vez que le solicite a alguien del grupo que lea o que comparta conmigo, que lea alguna transparencia, y llame a esa persona, solicito que abra la cámara, que me abra la cámara. Lo segundo que voy a solicitar es que yo voy a empezar hoy con lo que son las participaciones en clase. O sea, voy a estar haciendo preguntas de la clase pasada y voy a estar llamando a algunos estudiantes, no todos, porque recuerden que ustedes son un grupo numeroso y por ende, pues no los puedo llamar a todos. Cada estudiante que yo llame para que me conteste alguna de las preguntas, también le voy a solicitar que me abra la cámara. ¿Ok? Entonces, de esa manera, pues nos vamos a ir conociendo. ¿Ok? Vamos a poner esto más grande. Okay. La clase de hoy, en la clase de hoy vamos a estar hablando de diferentes temas. Entre los cuales está, por ejemplo, el sistema de complemento que estuvimos viendo la semana pasada, lo que es la inflamación y fagocitosis. Vamos a estar viendo anticuerpos y antígenos, reacción antígeno-anticuerpo, y vamos a ver pues hasta dónde podemos llegar. Ahí en la pantalla tienen una estructura de un anticuerpo o una inmunoglobulina, que es una estructura, a la que les pongo ahí es sumamente sencilla. Claro está, la estructura pues tiene muchísimas más partes, pero de antemano pues les digo que tiene dos cadenas, las grandes estas azules que son cadenas pesadas y dos cadenas ligeras que son las más pequeñas. Y tiene una región variable, que es la parte de arriba de ambas cadenas, y una región constante, que es la parte de abajo. Pero ahora después las vamos a ver con mucho más detalle. Ahora solamente se las estoy presentando un poco para que la veamos así a grosso modo. Entonces, los anticuerpos tienen funciones, ya nosotros hemos visto esas funciones. Los anticuerpos tienen funciones de neutralizar y eliminar los microbios infecciosos y las toxinas microbianas, y están producidos por las células plasmáticas en los órganos linfáticos y la médula ósea. Sabemos que los anticuerpos son los responsables de la inmunidad humoral, de la inmunidad adaptativa. Recuerden que la inmunidad adaptativa se divide en humoral y en celular. ¿Okay? Entonces, los mecanismos efectores de la inmunidad humoral. Le voy a pedir entonces a Caballero. ¿Está Caballero? Caballero. Alveo, ¿está? ¿De Sedas? ¿De Sedas? Presente, profe. Ok, ¿me puede leer esa transparencia, por favor? Sí. Mecanismo de Sedas. De la inmunidad humoral. Espérate, de Sedas un momentito. Recuerden que todo el que vaya a leer y al que yo le voy a preguntar lo quiero ver en cámara, por favor. Quiero que la cámara esté abierta. Listo. Gracias, anticuerpos. Aquí. Dele. Anticuerpos. Aquellos que median inmunidad protectora pueden derivar de células plasmáticas de vida corta o de vida productoras de anticuerpos que generan por la actividad de linfocitos B, virgen o memoria. Todas las funciones efectoras de los anticuerpos están medidas por las regiones constantes de la cadena pesada de las moléculas de Ig y diferentes isotipos de cadena pesada de Ig a diferentes funciones. Ok, no se me vaya de la pantalla.
Un momentito, aquí cuando me leíste la segunda función, la segunda línea están mediadas, y las siglas IG significan inmunoglobulina, ¿ok? Para que lo tengamos registrado en nuestra memoria. IG es inmunoglobulina, ¿ok? Gracias, gracias de Seda. Entonces, aquí tenemos pues cómo los anticuerpos son importantes. Aquí ustedes ven dónde están las funciones efectoras de los anticuerpos, en las regiones constantes de la cadena pesada. Y obviamente hay diferentes isotipos de cadena pesada. Entonces, las funciones efectoras de los anticuerpos, le voy a pedir a Gómez Yadiris. Gómez. Presente, profesora. Por favor, ¿me puedes leer esta transparencia? Funciones efectoras de los anticuerpos. Aunque muchas funciones efectoras de los anticuerpos están mediadas por las regiones constantes de la cadena pesada de inmunoglobulinas, todas estas funciones las desencadena la unión de los antígenos a las regiones variables. Muchas gracias, Gómez. Entonces ustedes ven aquí que más allá de las cadenas pesadas, otra región que es muy importante son las regiones variables. Entonces, aquí tenemos las funciones de los diferentes isotipos de anticuerpos. Los diferentes isotipos de anticuerpos son la inmunoglobulina G, la A, la M, la D y la E. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, cada una de ellas. La M y la G, ¿qué hacen? La inmunoglobulina M y G, ¿qué hacen? Ellas participan en la activación del complemento, lisis del microorganismo, fagocitosis del microorganismo, opsonización con fragmentos de lo que son los diferentes tipos de proteínas e inflamación. ¿En qué participa la inmunoglobulina E? Miren, esta es muy importante en la inflamación. La G y la E, ¿en qué participan? En lo que es lo que se conoce como la ADCC, que es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. La inmunoglobulina G, ¿en qué participan? En opsonización y fagocitosis de microorganismos. Y la M, la G y la A, ¿en qué participan? En neutralización de microorganismos y toxinas. Entonces ustedes ven todas las funciones de los isotipos. Entonces vamos a ver las funciones, ahí está equivocada, funciones de la inmunoglobulina, cada una de ellas. Vamos a ver la G. A ver, Flores, Paola. ¿Está? Está Aguilar. Batista. Sí, profesor. Por favor. Buenos días, profesora. Tenía problemas con el micrófono. Ajá, buenos días. ¿Quién me está hablando? Aguilar, profe. Bueno, acuérdense que yo les he dicho a ustedes, ya les dije la semana pasada, cuando ustedes me hablan, yo no les puedo reconocer la voz. Si ustedes no me dicen quién me está hablando, entonces yo pues tengo dificultad de saber quién me está hablando. Ok, pero ya léamelo, Batista, por favor. Funciones de la inmunoglobulina, la IG. Funciones efectoras específicas del isotipo IgG. Opsonización de antígenos para los fagocitos, para la fagocitosis por los macrófagos y los neutrófilos de la vía clásica de complemento, citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos mediada por los linfocitos citolíticos naturales, inmunidad neonatal, transferencia de anticuerpos maternos a través de la placenta y del intestino, inhibición por retroalimentación de la activación del linfocito B. Entonces aquí tenemos un poco más, gracias Ángela, aquí vemos un poquito más explicado las funciones de la inmunoglobulina G. Vamos con la M y la A. A ver, Ashley. ¿Se encuentra? Buenos días, profesora. Voy. Buenos días. La activación de la vía clásica del complemento. El receptor para el antígeno de los linfocitos B vírgenes. Un momentito, Ashley, espérate, Ashley, ¿de cuál inmunoglobulina me estás hablando? De la inmunoglobulina M. Ok, perfecto, ahora sí. Inmunoglobulina A, la inmunidad de las mucosas, secreción de la
Inmunoglobulina A en las luces de las vías digestivas y respiratorias, activación del complemento por la vía de la lectina o por la vía alternativa. Muchas gracias. Entonces, ustedes ven aquí que cada inmunoglobulina está relacionada con algún tipo de actividad muy importante, sobre todo a nivel del complemento, Entonces, ahora la de las, por favor, Hidalgo Luris, ¿me puede leer esta transparencia, por favor? Buenos días, profe. Buenos días. Inmunoglobulina E, de granulación. ¿Dónde está? Disculpa, Hidalgo, no te veo. ¿Dónde estás? Ay, profe, ya voy a dar un segundito. Recuerden que les acabo de decir que todo el que me va a leer o contestar preguntas debe aparecer en pantalla. Voy, profe, déjame 2 segundos. Entré tarde y no escuché la indicación. Ok, no te preocupes. Gracias. Inmunoglobulina E, de granulación del mastocito, reacciones de hipersensibilidad inmediata. Inmunoglobulina D, receptor para el antígeno de los linfocitos B vírgenes. Ok, muchas gracias. Entonces nosotros vemos que la inmunoglobulina tiene cada una su participación importante. Entonces, dentro de las funciones efectoras de los anticuerpos, nosotros vamos a ver que hay una gran cantidad de funciones. Por ejemplo, aquí tenemos los anticuerpos, ahí vemos nuevamente neutralización de microorganismos y toxina, opsonización y fagocitosis, y la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. En lo que es la activación del complemento tenemos lisis de microorganismos, fagocitosis, tenemos los diferentes tipos de proteínas, inflamación. Entonces tenemos 2 funciones bien importantes y ahí les puse una retroalimentación que ustedes deben hacer. Eso es tarea para ustedes individual. En este cuadro es importante porque nosotros vemos la neutralización de los microbios y las toxinas microbianas sin anticuerpos y con anticuerpos. Le voy a pedir a Ashley Guerra, por favor, que me lea sin anticuerpos, ¿qué sucede? Ashley. Por favor, Nayeli Flores. Selena. Profesora, disculpe. Selena, por favor. ¿Me puede Aquí, leer sin anticuerpos, por favor? Dale, profesora. Gracias. Profe, ¿qué significa MO? Microorganismo. Ok. Un microorganismo infecta una célula. Los microorganismos se liberan de la célula infectada e infectan nuevas células y los efectos patológicos debidos a la unión de una toxina. Ahora léeme con anticuerpos, ¿qué sucede? Los anticuerpos bloquean la unión del microorganismo y posterior infección de la célula. Los anticuerpos bloquean la infección de células cercanas y los anticuerpos bloquean la unión de la toxina a su receptor. Muchas gracias, Selena. Entonces nosotros vemos aquí 3 grandes funciones, sin anticuerpos y con anticuerpos. Jóvenes, esta es pregunta de examen. ¿Qué pasa sin anticuerpos? Las 3 situaciones. ¿Y qué pasa con anticuerpos? Las 3 situaciones. Entonces, la opsonización y fagocitosis mediadas por anticuerpos es una de las funciones más relevantes de lo que vemos dentro de los anticuerpos. Por favor, Domínguez, Elliot, por favor, ¿me lo puede leer? Profesora. Gracias. Los anticuerpos del isotipo IgM cubren u opsonizan los microbios y promueven su fagocitosis al unirse a los receptores para el Fc situado en los fagocitos. El proceso de cobertura de las partículas para promover la fagocitosis se llama opsonización y las sustancias que realizan esta función, incluidos los anticuerpos y las proteínas,
de complemento se llaman opsoninas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Elliot. Entonces, ustedes ven aquí funciones del isotipo IgM. Ustedes ven aquí qué es fagocitosis, qué es opsonización y qué son las opsoninas. Vayan haciendo, recuerden su respectivo glosario. Entonces, hablamos de la llamada citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que se conoce como ADCC. Por favor, si me lo puede leer Sánchez Selena. Sánchez Selena, por favor, ¿está? Kiara. Aquí estoy, profe. Ok, Kiara, por favor. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Los linfocitos citolíticos naturales, NK, y otros leucocitos se unen a las células cubiertas de anticuerpos mediante receptores para el SC y las destruyen. Este proceso se llama citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, ADCC. Ok, muchas gracias. Entonces, este concepto que vimos en una transparencia anterior de ADCC, aquí lo tienen mucho más ampliado. Entonces, vamos ahora al sistema de complemento, que ya también lo habíamos visto, y vamos a ver cuatro grandes características del sistema de complemento. Por favor, Moreno Darling. Pérez Christopher. Aquí estoy, profe. Moreno Darling. Okay. El sistema de complemento. Ajá. 1. Principal mecanismo efector de la inmunidad humoral. 2. Importante mecanismo efector de la inmunidad innata. 3. Consta de suero y proteínas de superficie celular que interactúan entre sí y con otras moléculas del sistema inmunitario de una forma muy bien regulada para generar productos que actúan eliminando microbios. 4. Lo activan microbios y anticuerpos unidos a los microbios y otros antígenos. Ok, muy importante. Entonces, muchas gracias, Darling. Muy importante lo que es el sistema de complemento como mecanismo efector de la inmunidad humoral. Aquí siga, por favor. Darling, que faltaban. 5. La activación del complemento implica proteólisis secuencial de proteínas para generar complejos enzimáticos con actividad proteolítica. 6. Los productos de activación de complemento se unen de forma covalente a las superficies microbianas o a anticuerpos unidos a los microbios y a otros antígenos. 7. La activación del complemento la inhiben proteínas reguladoras presentes en las células normales del anfitrión y que faltan en los microbios. Ok, muchas gracias, Darling. Mira, miren, este último punto es muy importante porque la activación del complemento que se active es inhibido por proteínas reguladoras en las células normales del anfitrión, porque lo que nos interesa es que sea el microbio el que sea destruido por el sistema de complemento y no el anfitrión, no el individuo, no las células normales del individuo. Entonces, ¿cómo logramos eso? Entonces, porque hay proteínas que inhiben esa activación del complemento en el individuo, pero no así con respecto al microorganismo. Y eso es importante como un mecanismo de defensa altamente selectivo y especializado. Entonces, hay tres vías de activación de complemento y eso lo habíamos visto, la clásica, la alternativa y la lectina. La clásica que la activan ciertos isotipos de anticuerpos, la alternativa que la activan en superficies microbianas sin anticuerpos. Miren que una necesita anticuerpos y la otra no. Y la lectina que la activa una lectina de plasma que se une a las manos. O sea, cada una es activada de una manera diferente. Entonces, esta es una que vimos la semana pasada y no la vamos a repetir. Ahí vemos cuáles son las vías, quienes activan el complemento, vemos las funciones efectoras, vimos las proteínas que participan y vimos lo que es el complemento MAC al final. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se regula el complemento? ¿Cómo se regula precisamente lo que decíamos que debe regularse para que no se active en las células normales del anfitrión pero para que se active en las moléculas en los microorganismos,
Pero otra cosa que tiene que activarse, otro elemento que tiene que activarse muy bien, es el tiempo, la duración de la activación, incluso para el microorganismo. O sea que el complemento no se puede activar toda la vida. Tiene que activarse en el microbio, tiene que tener un límite de duración de tiempo y no debe ser activada en las células normales porque nosotros no queremos que nos hagan daño a nosotros. ¿Okay? Entonces, dentro de las funciones del complemento, vamos a verlas en forma muy general nuevamente. A ver, Martínez, creo que es María. Martínez María, por favor. Voy, profesora, buen día. Buenos días. Las tres principales funciones efectoras del sistema de complementos en la inmunidad innata y en la inmunidad humoral específicas son en función de opsonización y fagocitosis, estímulos de reacciones inflamatorias y citólisis. Citólisis, ajá. Promover la fagocitosis de los microbios sobre los cuales se activa el complemento y 2, estimular la inflamación y 3, inducir la lisis de estos microbios. Gracias. Entonces, aquí vemos nuevamente en otro esquema las funciones del complemento. Ustedes la pueden revisar. Opsonización y fagocitosis, estimulación de la reacción inflamatoria y citólisis mediada por complemento. En el primer caso, pues lo que va a suceder, ahí están las proteínas involucradas, hay fagocitosis de microorganismos. Cuando se estimula la reacción inflamatoria, hay reclutamiento de leucocitos por la C5 y la C3A, la C5A y la C3A. Hay destrucción de microorganismos por leucocitos. Y en la citólisis mediada por complemento, hay una lisis osmótica de microorganismos y aquí vemos que también participa la C3B y el complejo de ataque de membrana que es el MAX, que ya lo habíamos visto. Pero en el caso del complemento, ¿qué pasa cuando hay una deficiencia? Hay enfermedades. Cuando hay una deficiencia del complemento, hay enfermedades, como cuáles, como el lupus, glomerulonefritis, hay mayor propensión a infecciones por bacterias y también se puede decir que por bacterias tipo Neisseria y hay otros tipos de enfermedades también. ¿Okay? Cuando un sistema complemento aún normal, cuando acá lo vemos cuando es deficiente, pero aún normal pueden haber efectos patológicos. Incluso se dice que bien regulado el sistema puede provocar una lesión tisular significativa, en donde podemos tener vasculitis sistémica, la persona puede fallecer también, y tenemos glomerulonefritis provocada por inmunocomplejo. Entonces el sistema de complemento puede ser patológico y dar sus efectos, pero aún normal puede tener efectos patológicos. Pero nosotros también tenemos otra situación. Los microorganismos no son tontos. Si el complemento los va a atacar, ellos pueden crear o generar mecanismos para evadir el complemento. Entonces le voy a pedir aquí a Ivanka, por favor, que me lea la evasión del complemento. Sí, buenos días. Evasiones del complemento. Los microorganismos patógenos han desarrollado mecanismos para evadirse del sistema de complementos. 1. Reclutando proteínas reguladoras del complemento del anfitrión. 2. Produciendo proteínas específicas que simulan las proteínas reguladoras humanas del complemento. 3. La inflamación mediada por el complemento también puede inhibir los productos de genes microbianos. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que los microorganismos se pueden evadir del complemento. ¿Cómo lo hacen? Reclutando proteínas reguladoras del complemento del anfitrión que dice, no me vas a hacer nada, produciendo proteínas que simulen las reguladoras, o sea, que no solamente pueden reclutar proteínas reguladoras, sino pueden producir proteínas que simulen las proteínas reguladoras humanas para que tampoco los ataquen y también
pueden inhibirla a través de otros mecanismos, sobre todo a nivel de la inflamación, Entonces, pero cuando hablamos de inflamación, nosotros vamos a ver que hay elementos del proceso inflamatorio. Hay mediadores químicos como el sistema de complementos, hay mediadores solubles como las prostaglandinas, los leucotrienos, el tromboxano, está el óxido nitroso, está la histamina, están las citoquinas, están las quimiosinas. Eso lo vamos a ver con más detalle después. Y esos son los mediadores químicos, pero dentro del sistema celular también vamos a tener neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, como primera línea de defensa, y como segunda línea de defensa vamos a tener los monocitos y los macrófagos y otras células como fibroblasto y plaquetas. Entonces, esto está mal escrito. La inflamación, ok, vamos a ver si alguien me puede leer aquí. Christopher, por favor. El proceso de inflamación, se ve ahí chiquitico. Christopher. Sí, claro que le escucho, lo que no es que no lo veo. La respuesta inflamatoria es uno de los primeros procesos defensivos del cuerpo ante una agresión externa, ya sea por un agente químico o por virus o bacterias. Aumenta el flujo sanguíneo en la zona afectada para así transportar más células fagocitarias del sistema inmunológico. Se segregan histamina y prostaglandinas. Ajá, léame la segunda columna, por favor, no se me vaya. Dice inflamación. Está mal escrito. Los inductores exógenos fuera del organismo, microbiano y no microbiano, endógenos del mismo organismo, mediadores, quimiosinas, citocinas, proteínas lípidas, aminas, péptidos, vasoactivos, proteínas de coagulación, proteasas y fragmentos del complemento. Entonces, muchas gracias, Christopher. Entonces, nosotros vemos aquí, vamos a entrar a hablar un poco de inflamación. Gracias, Christopher. Entonces, ¿cuáles son las características? Vamos a ver aquí las características. Rodríguez Luis, ¿está? Sí, profe. Ok, gracias. ¿Qué características tiene la inflamación? Si me lo puede leer, por favor. Ok. Versión de reparto de tejidos. Fase final de una serie de respuestas que inicia cuando una más de las múltiples variables que se encuentran reguladas sale del intervalo dinámico y ocasiona la pérdida de la homeostasis, ya sea local o general. La pérdida de la homeostasis genera disfunción con respuesta de estrés. La inflamación puede ser aguda o crónica. Si la respuesta de inflamación aguda no se resuelve, el proceso inflamatorio persiste y puede conducir a la inflamación crónica. Muchas gracias. Aquí entonces nosotros vemos que un concepto importante que es lo que se pierde durante la inflamación, que es la homeostasis. ¿Por qué? Porque eso genera una disfunción con respuesta de estrés y que la inflamación puede ser aguda o crónica. Si la aguda no se resuelve, el proceso inflamatorio continúa y puede llegar a ser una inflamación crónica. Entonces, ¿cómo se resuelve un proceso inflamatorio? ¿Cómo se regresa a ese estado basal normal? Ok, voy a pedirle a Yacilca Martínez, por favor. ¿Cómo se resuelve un proceso inflamatorio? La restauración y el regreso al estado basal de mecanismos, estos están dirigidos por macrófagos y mediadores que además de concluir el proceso inflamatorio inician el reclutamiento y activación de fibroblastos para reparar y remodelar los tejidos lesionados. Las fallas en la resolución de la inflamación están asociadas con respuestas excesivas, difusión o daño tisular permanente. La mayor parte de las enfermedades crónicas del ser humano están relacionadas con procesos inflamatorios no resueltos.
Muchas gracias, Yacilca. Entonces ustedes ven que se resuelve es regresando al estado basal y todo eso va a estar obviamente organizado y dirigido por macrófagos y mediadores que van a concluir ese proceso inflamatorio, pero no solamente eso, sino que van a reparar y remodelar los tejidos que fueron lesionados. Cuando eso no se da, hay respuestas excesivas, entonces puede haber daño tisular permanente. Se dice que la mayor parte de las enfermedades crónicas del ser humano están relacionadas con procesos inflamatorios que no fueron resueltos. Y nuevamente les pongo este esquema para que vean dónde está la inflamación. Acá abajo en la parte de la activación del complemento está relacionado con inflamación. Y obviamente no debemos olvidar que hay una relación entre el sistema de complemento y la inflamación. La inmunidad neonatal. Vamos a hablar un poquito de la inmunidad neonatal. A ver, Rodríguez Chantal, por favor. Villar. Presente, profesora. Ok. La inmunidad neonatal. Los mamíferos recién nacidos están protegidos de la infección por anticuerpos producidos por la madre. Estos se transportan a través de la placenta hasta la circulación fetal y por anticuerpos presentes en la leche ingerida, que se transportan a través del epitelio intestinal del recién nacido mediante un proceso especializado conocido como transcitosis. Okay, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Villar? ¿Eres Villar? Sí, profe. Gracias. Entonces, una cosa, Villar, ¿usted vino la semana pasada? Sí, profesora, es que yo le dejé 2 mensajes que para acá al área de Veracruz había una información que a partir de las 8 de la mañana iban a cortar la luz. Entonces yo le dejé un chat, pero eso fue a las 8:30 que la cortaron. Entonces fue casi al final de la clase que no pude decir presente, pues. Ajá, ok, gracias. Pero le dejé unos chats aquí. Ajá, ok. Entonces, ahí vemos un poco la inmunidad neonatal, cómo se genera y lo importante que es esa inmunidad como una inmunidad en la cual vamos a recibir anticuerpos, o sea que es pasiva y es natural. Entonces, conclusiones, todo lo que vimos en este capítulo, inmunidad tumoral, vimos las funciones efectoras de los anticuerpos, inmunidad neonatal, vimos el sistema de complemento, tienen una tarea no para entregar, aquí tienen una tarea no para entregar, todas estas son tareas no para entregar, son para ustedes. Entonces voy a pasar un poquito la lista antes que se me vaya a la pantalla. Acevedo. Presente, profe. Arias. Presente. Batista. Presente. Batista, ¿usted estuvo la semana pasada? Sí, profe. ¿Perdón? Sí, profesora. Blake. Presente. Branda. Presente. ¿Usted estuvo la semana pasada, Branda? Correcto, profesora, sí puedo. Ok. Castillo. Presente, profesora. De Gracia. Presente, profesora. De Sousa. Presente, profesora. Gracias. Duarte. Presente, profesora. Flores Chabonet, creo que es. Presente, profe. Gracias. Guerra. Presente, profe. Ashley. Guerra o Hernández, profesora. Perdón, Ashley Hernández. Presente. ¿Usted estuvo la semana pasada, Ashley? Sí, profesora. Okay. Emi. Presente, profesora. Gracias. Está terminando el tiempo. Medina. Medina. Montilla, Angie. Moreno. Moreno no es Darling, pero no estoy segura cómo se llama. Irón. Irón. Presente, profesora. ¿Usted estuvo la semana pasada? Así es, profesora.
Obando, Joana. Presente, profe. Gracias. Quijano, Yaelis. Y Carla Villarreal. Presente. Gracias. Bueno, entonces vamos a... Disculpe, no sé si me llamó Rodríguez. No, yo solamente llamé a las personas que no había llamado o que no han leído o que no han leído. Solamente llamé a esas personas. A los que no había llamado inicialmente. ¿Okay? Entonces, solamente les voy a empezar a compartir la segunda parte de la clase, que son anticuerpos y antígenos, reacción antígeno-anticuerpo. Y con esta parte nosotros vamos a adentrarnos en lo que son los antígenos, lo que son los anticuerpos y cuáles son las estructuras de cada uno de ellos. Cuando nosotros vemos un anticuerpo, tenemos que los anticuerpos constituyen la frente más importante de la inmunidad humoral. Y vamos a leer esto rapidito antes que se nos cierre. A ver, voy a pedirle a Caballero. ¿Dónde está? Flores, Nayeli. Flores. Es que no te escucho ni te veo. Flores. ¿Me puedes leer esa transparencia, por favor? Hola. Bueno, esto se nos va a cerrar, así que vamos a regresar y espero a Flores Nayeli para que me lea esta transparencia. ¿Ok?
Un momento. Un momento, que se me fue lo que estaba compartiendo con ustedes. Deme un minuto, por favor. Un momento. No me quiere abrir la pantalla. Deme un minuto, jóvenes, que tengo una dificultad aquí que no me quiere abrir la pantalla. Okay. ¿Están viéndola en pantalla, jóvenes, o no? Yo no veo, profesora. No, profe. Ok, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver cómo hacemos. Ya lo tengo. Ya lo tengo. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ok, perfecto. Esto no nos va a ganar a nosotros. Ok. Ok. Entonces aquí teníamos, ¿quién era que iba a leer? Yo, profe, Flores. Nayeli. Flores. Acuérdense que tienen que decirme quiénes son, si no, imagínense. Flores, Nayeli, dele, pues. Usted no estaba con nosotros un rato, así que estoy llamando a la gente que... Inmunidad y humoral. 1. Parte esencial de la respuesta inmunológica. 2. También llamada inmunoglobulinas. 3. Neutralizan toxinas. 4. Bloquean la adherencia de virus y bacterias. 5. Son opsoninas que promueven la fagocitosis. 6. Fijan el complemento. 7. Son mediadores de la citotoxicidad celular. 8. Son producidas por células plasmáticas en el suero y secreciones corporales. Perfecto, gracias. Entonces aquí me lo puede leer, por favor, Paola Flores. Guerra Ashley. Alveo. Alveo, presente. Dígame, Anticuerpos. La existencia de células plasmáticas de larga vida y la generación de nuevas células plasmáticas a partir de linfocitos B de memoria permiten mantener los títulos de anticuerpos séricos en niveles constantes por tiempos prolongados. Gracias, Jason. Entonces ustedes ven ahí varias características de los anticuerpos. ¿Cuáles son?
larga vida, células plasmáticas, linfocitos B memoria y mantener niveles de anticuerpos constantes por tiempos prolongados. Gracias, Jason. Entonces los antígenos, los anticuerpos tienen dos tipos hay dos tipos. Hay los unidos a la membrana en la superficie de los linfocitos B y que actúan como receptores de antígenos, y los secretados que impiden la entrada y la propagación de microorganismos y patógenos y eliminan los microbios. Así que son dos tipos de anticuerpos que tenemos. Entonces ahí hay un vocabulario que ustedes deben buscar. Nosotros vamos a ir a lo largo de la clase definiendo algunos de ellos. Ya definimos algunos y esa es una tarea que tienen ustedes, no para entregar, es su vocabulario glosario personal. Esta es otra tarea que también no es para entregar, es individual. Nuevamente tienen que elaborar a través de un esquema la estructura de una inmunoglobulina indicando todas las partes relevantes y la función que ejerce cada uno. Claro está, yo también se los voy a decir, como lo voy a hacer en este momento. Entonces vamos a ver esto. Si estuviéramos en clase, pues sería como más fácil irlas haciendo. Entonces, primera característica, son como 11. Tienen dos cadenas pesadas, que son estas que estoy señalando aquí, las más largas, y dos cadenas ligeras. Ya llevamos dos, una cadena pesada y una ligera. Las cadenas pesadas se reconocen como H y las ligeras como L. Entonces, además de eso, tienen están unidas ambas cadenas por los llamados puentes de disulfuro. Ya llevamos 3 características. Los puentes de disulfuros aquí, puentes de disulfuros acá. En este lugar aquí, que no se ve aquí, hay una bisagra, lo que se conoce como bisagra, que le permite al anticuerpo flexibilidad para buscar a su antígeno. Tiene una parte variable, que es esta que está aquí, acá arriba, y que incluye todo esto. Esta parte marrón aquí es la parte variable. Parte variable incluye cadena ligera y cadena pesada. Y tiene una parte constante que es el resto de la molécula, tanto de la ligera como la pesada. ¿Cuántos llevamos ahí? Llevamos ligera, pesada, puente de disulfuro, bisagre, parte variable y parte constante. Llevamos 6. Este lugar aquí es muy importante, que es el número 7. Es el lugar donde se fija el antígeno, el sitio de fijación al antígeno, y se conoce como parátopo, y es aquí, en este lugar. ¿A dónde? ¿En qué parte del antígeno? Con el determinante antigénico, que eso ya lo habíamos visto. Entonces, esto es el anticuerpo es una proteína, por ende tiene una terminación carboxílica y una terminación amina. Entonces, acá arriba está la porción amina y en la parte de abajo está la porción carboxílica de cada una de las cadenas, Entonces, a ver, ¿quién me resume todas las partes que hemos visto? A ver, vamos a ver. Chantal, ¿está? Rodríguez Chantal. Selena Sánchez. Quijano Yaelis. Moreno, que no es Darling, ¿cómo se llama? Iron, profesora. Iron. ¿Me puedes definir, por favor? Ok, creo que lo entendí de esta forma. Tenemos alrededor de 7 principales estructuras esquemáticas, las cuales de ellas están divididas en 2 partes muy importantes. La parte principal, que es la parte variable, y Moreno, seguramente pues, tenemos disculpa, Iron, te quiero verlo en pantalla, por favor. Ok, disculpe, profesora, se me había olvidado. Ok, como estaba mencionando, tenemos 2 partes importantes, la cual la principal parte que tenemos sería la parte variable y la segunda, la parte constante. En la parte variable tenemos una parte donde se fija el microorganismo, que es una de estas cadenitas, cadenas pesadas,
Y posteriormente tenemos las otras partes que siguen, que sería la estructura del AC1 dirigido contra un AG1. Así lo entendí, profesora. Espérate. Bueno, te quedaste como a la mitad del camino. Tenemos parte variable, que es esta, que incluye este pedacito tanto de la ligera, no te vayas, tanto de la ligera como de la pesada. Tenemos la parte constante, que incluye toda esta parte de abajo, tanto de la ligera como de la pesada. Tenemos los puentes de disulfuro, que son estos que están aquí. Aquí va una bisagra que no aparece, pero hagan en cuenta que ahí está. Están las terminaciones carboxílicas y las terminaciones amina. Y este sitio tan importante que es donde se fija el antígeno al parátopo. Esa es la parte, así se le llama aquí o el epítope, el antígeno con su determinante antigénico se une al anticuerpo y la parte del antígeno se llama determinante antigénico y el anticuerpo o la inmunoglobulina se llama el parátopo. Gracias. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle para ver si logran entenderlo bien. Entonces, la respuesta inmune humoral es una respuesta importante, pero no es la única respuesta adaptativa. Es también parte de la respuesta adaptativa, que es celular y humoral. Celular a través de los linfocitos T y humoral a través de los linfocitos B, que son los anticuerpos. Y esta estructura ustedes la pueden buscar en el libro de Abbas y ahí la van a tener. Ahí la van a ver también en detalle. Entonces, nuevamente en otro esquema, viendo los dos tipos de inmunidades, tenemos la mediada por anticuerpos y la mediada por células. Entonces, quiero que estén bien claros. La mediada por anticuerpos son células B, células plasmáticas, anticuerpos, y al final lo que va a quedar son nuestras células memoria. Recuerden que las células memoria son las únicas que no van a morir por apoptosis. Ellas deben permanecer porque ellas tienen registrada en su memoria quién es el microorganismo que hizo que se activara. Y la mediada por células, la celular, está las células T y están las células T memoria. Recuerden que las células T también se dividen en CD4 y CD8. Y aquí tenemos los dos mecanismos, cómo se activan frente a un microorganismo y al final, ¿qué es lo que va a quedar? Vamos a eliminar al microorganismo y deben quedar células memoria. Entonces aquí la tenemos mucho más interesante. Mira, aquí sí aparece la bisagra. Está la cadena ligera, está la cadena pesada, están los puentes de disulfuro, está la región variable, está la región constante y aparece otras regiones que vamos a ver ahora, que es la región FAB y FC. FAB y FC. Los fragmentos FAB y FC, producto de cortes enzimáticos. Entonces ahí lo vamos a ver ahora qué significa cada una de ellas. Esto nuevamente para que vean de dónde sale la producción de anticuerpos. Obviamente la primera parte es el reconocimiento del antígeno, viene la expansión clonal, que ya les habíamos dicho qué significa. El linfocito tiene que generar suficiente cantidad como para equiparar al microorganismo y viene la secreción de anticuerpos a través de las células plasmáticas. Hay cambios de isotipo. Ahora vamos a ver qué es eso de la maduración de la afinidad y los linfocitos B memoria que no deben fallar. Este esquema ustedes lo pueden encontrar en el libro de Abbas, la figura 10.1. Entonces los linfocitos B, le voy a pedir aquí a Medina Ivani, creo que se llama, está. Le voy a pedir a Kiara, por favor. No, ya Kiara me leyó. Vamos a pedirle a Duarte. Duarte Naibet, por favor, que me lea esta transparencia. Buenos días, profesora. Buenos días. Los linfocitos B en el ser humano, los linfocitos B se preprocesan en el hígado durante la mitad de la vida fetal y en la médula ósea. A final de la vida fetal y tras el nacimiento,
se descubrieron por primera vez en las aves, que tienen un órgano de preprocesamiento especial llamado bolsas de Fabricio. Por esta razón se llaman linfocitos B para designar a la bolsa. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces ustedes ven de dónde sale. Ahí hay una palabra mal escrita. Esta transparencia no la hice yo, no soy la autora. Ahí hay una palabra mal escrita. Ya saben por qué se llama linfocitos B. Entonces los linfocitos B, los linfocitos efectores, ¿cuáles serían? Serían los linfocitos T cooperadores, que son los CD4, los linfocitos T citotóxicos, que son los CD8, y los linfocitos B. Recuerden que linfocitos B efectores, linfocitos efectores se refiere a los que hacen el efecto, lo que van a hacer el efecto y lo que van al final pues a eliminar células infectadas. Por ejemplo, los citotóxicos eliminan células infectadas, células tumorales, y los linfocitos B pasan a células plasmáticas para la producción de anticuerpos. Entonces, hay un tipo de anticuerpos muy interesantes que quiero compartir con ustedes, que son los anticuerpos monoclonales. Nosotros no generamos anticuerpos monoclonales, esos se generan en un laboratorio y tienen dos puntos importantes, tienen componentes y tienen fases. ¿Cuáles son los componentes? Ahí el ratón, un inmunógeno, que es un antígeno, células productoras de anticuerpos, que son estas de aquí, las células tumorales es otro componente, y los hibridomas. Y al final debía haber puesto anticuerpos monoclonales también. Fases, ¿cuáles son las fases? La de inmunización, la de fusión, la de selección de hibridomas y la expansión clonal. Ahora, ¿cómo se generan los anticuerpos monoclonales? Eso también, pues también lo pueden buscar en el libro de Abbas para ver cómo se generan. Lo primero que se hace es que se inmuniza a un ratón con un antígeno. Una vez que el ratón ha generado suficientes anticuerpos, suficientes células productoras de anticuerpos, se le quita el vaso, se le retira el vaso al ratoncito, y tenemos entonces las llamadas células productoras de anticuerpos. Como esas células, miren, como esas células productoras de anticuerpos no se generan en cantidades apreciables, en cantidades grandes, ellos tienen que buscar un mecanismo o una estrategia para que se generen. La estrategia es fusionarlo con células tumorales. ¿Por qué? Porque sabemos que las células tumorales generan, tienen la característica de que ellas se dividen y se replican a una velocidad alta. Entonces, ¿qué hacen? Agarran una célula tumoral, le quitan la parte patológica y le dejan solamente esa parte de generarse en grandes cantidades. Entonces ya tenemos células productoras de anticuerpos y células que se generan en grandes cantidades. Las fusionan y vamos a tener hibridomas. Esos hibridomas entonces van a tener la característica de ¿cuáles? De producir anticuerpos en grandes cantidades. ¿De dónde le vino en grandes cantidades? De las células tumorales. ¿De dónde le vino de producir anticuerpos? De las células que se le aislaron al ratoncito. Entonces se forman los llamados hibridomas. Los llamados hibridomas en un medio especial que se llama HAT y PEG. Son dos medios especiales para que ellas puedan vivir, porque recuerden que estamos hablando de cultivos celulares. Después entonces que tenemos los hibridomas, vamos a seleccionar a través de pruebas como la prueba de ELISA aquellos hibridomas que producen los anticuerpos deseados. Nuevamente necesitamos grandes cantidades, hay por una expansión clonal y generamos los anticuerpos monoclonales. Entonces esta técnica que fue generada por dos científicos que ustedes buscaron ahí en la historia por dos tipos de características, componentes y fases. Entonces tienen una tarea que es la segunda tarea grupal que deben entregar la próxima semana. Tiene la importancia de los anticuerpos monoclonales como medicamentos en la industria farmacéutica, nombre y utilidad terapéutica de al menos 5 anticuerpos monoclonales de venta en Panamá, qué son los AMA, importancia en el diseño de nuevos anticuerpos monoclonales, y pregunto, ¿son los anticuerpos monoclonales medicamentos biotecnológicos? Del AMA voy a hablarles también, yo les voy a hablar un poquito de AMA. Esa es una tarea grupal, la número 2. ¿Okay?
Profesora, Dígame usted. una pregunta. ¿MAP es anticuerpos monoclonales? Sí. MAP es anticuerpo monoclonal. ¿Dónde vimos MAP? ¿Dónde vimos? En la tarea, profesora. Ah, sí, ahí lo veo, ya lo veo. Pero en todos los anteriores había puesto anticuerpo monoclonal. Ya acá, lo último. Debe ser que ya. Ok. Tipos de anticuerpos monoclonales. Ok. Si nosotros vemos un anticuerpo monoclonal, ¿de dónde salió? ¿De dónde se derivó? El anticuerpo monoclonal se deriva de un ratón, ¿verdad? Tiene un componente ratón muy importante. Entonces, se decía que el solo hecho de derivarse de un ratón, solamente de derivarse de un ratón, hacía que ese producto final tuviera un componente ratón que iba a ser visualizado o detectado o identificado por el sistema inmune como extraño. Entonces, eso iba a causar una reacción y esa reacción es una reacción contra el anticuerpo monoclonal, pero solamente contra esa porción que yo le llamo la porción ratón, porque recuerden que todo se deriva de un ratón, Entonces, esos son los llamados AMA, H-A-M-A. ¿Qué son los AMA? Los AMA son anticuerpos humanos antirratón. Eso significa AMA, anticuerpos humanos antirratón. Entonces, eso llevó a los científicos a que dijeran, bueno, no podemos echar por tierra estos maravillosos medicamentos anticuerpos monoclonales. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ellos decidieron agarrar el anticuerpo monoclonal y minimizar lo más que podían ya al final ese componente ratón. Y de ahí salen los llamados diferentes tipos de anticuerpos. Tenemos el quimérico, por ejemplo, esta es la porción acá, que es la porción que ellos quisieron, eliminaron la mayor cantidad que pudieron de componente ratón, aquí arriba. El quimérico creo que tiene 70 humano y 30 ratón. Y está el humanizado, que tiene 90-10, tiene 90 humanos y 10% solamente aquí se le quitó como el 30, aquí se le quitó como el 10%, para disminuir y minimizar ese componente ratón, y de esa manera minimizaban que el sistema inmune lo viese como extraño. Entonces, este es el que es totalmente, viene del, como el que les expliqué, del ratón. El quimérico le han eliminado un 30% para evitar pues que el sistema inmune genere AMAs, y el humanizado se le ha quitado, solamente tiene un 10%, acá tiene un 30% y un 70% humano, acá tiene un 10% ratón y un 90% humano. Y están los humanizados que son totalmente humanos. Entonces, ¿cómo influyó este concepto en el diseño de nuevos anticuerpos monoclonales? Bueno, porque hoy en día hay los llamados anticuerpos monoclonales quiméricos, y hay los anticuerpos monoclonales humanizados, y hay los anticuerpos monoclonales totalmente humanos. Obviamente, no se pueden preparar anticuerpos monoclonales del ser humano porque habría que prácticamente que eliminarlo, matarlo para poderle sacar el vaso y sacar todo. Por eso se hacen en animales. El humano no se hace en humanos, se hace a través de otras técnicas, recombinantes, utiliza otras técnicas de ingeniería genética. Entonces tenemos 4 tipos, el que procede totalmente del ratón, el quimérico, que solamente tiene 30-70, el humanizado, que tiene 10-90, y el humano, que es totalmente humano, realizado por otras estrategias. Ok. Preguntas. ¿Tenemos claro lo que es el AMA, que son los tipos de anticuerpos monoclonales? ¿Preguntas? ¿Nadie pregunta? Bueno, entonces sigamos.
Ahora, ¿cómo se generan cómo se le ponen los nombres a los anticuerpos monoclonales? Este esquema me lo trajo un estudiante hace unos años y lo incorporé a mis clases porque me pareció bien interesante. Si un anticuerpo monoclonal se llama cetuximab, todos los anticuerpos monoclonales en el mercado terminan en MAP, que es anticuerpo monoclonal. Entonces, ¿qué significa la C? La CE significa, eso está elegido por el fabricante. El TU, por ejemplo, en este caso, es el tipo de diana, si es para tumores, para bacterias, hongos, virus, etc. Entonces, en este caso es para un tumor, es un anticuerpo monoclonal para un tumor. Si la XI significa el origen, si es humanizado, si es de ratón, si es humano o es quimérico, ya le explicamos eso. Y el MAP se refiere al tipo de anticuerpo, que es monoclonal. Entonces, si ustedes ven un anticuerpo monoclonal, ven el nombre, ustedes pueden descifrar fácilmente para quién es, hacia qué tipo de diana está destinado, el origen y obviamente si es anticuerpo monoclonal. Entonces, los anticuerpos tienen diferentes isotipos de anticuerpos y tienen diferentes características, y ahí les puse pues, un cuadro de cuánto más o menos duran cada una de ellas. La que más dura es la inmunoglobulina G, la M unos 4 días, la A las 3, la E muy corta y la D pues es muy poco estudiada. Entonces, venimos a hablar de un tema, ya hablamos de los anticuerpos, vamos a ver cómo se une un anticuerpo a un antígeno. Sabemos que las zonas de unión del antígeno y el anticuerpo se pueden acomodar, pero estamos hablando de un espacio tridimensional. Entonces se acomodan los epítopos de los anticuerpos con los determinantes antigénicos del antígeno. Entonces esa unión tridimensional que requiere fuerzas y requiere toda una serie de características que la vamos a ver ahora, implica una unión no covalente y reversible. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas para un antígeno con un anticuerpo? Son fuerzas electrostáticas, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas y también los llamados fuerzas o puentes de Van der Waals. Generalmente son superficies planas que van a acomodarse, y recuerden que para que se acomode ya tenemos que en el anticuerpo tenemos esa bisagra que permite que ella se vaya a acomodar. Entonces, ¿cómo son los anticuerpos? En el antígeno existe una parte que ya dijimos se llama determinante antigénico, que es donde se va a unir al anticuerpo. Y los determinantes pueden haber univalentes, que nada más hay un determinante que se va a unir al anticuerpo, o polivalente, que tiene varios determinantes y que pueden unirse a varios anticuerpos. Entonces, dependiendo del número de determinantes, que es la parte del antígeno que se va a unir al anticuerpo, se puede clasificar en univalente o polivalente. Entonces, hay unos conceptos que vamos a tratar de definir lo más sencillo posible, que tienen que ver con la unión del antígeno con el anticuerpo. Primero está la afinidad y avidez, que pareciera que se parecen, pero no es así. Primero, que describen fuerzas entre un anticuerpo y un antígeno. Como explican fuerza de unión, tanto la afinidad como la avidez implican fuerza de unión, a veces se confunden. A ver, ¿qué es la afinidad? ¿Qué es la afinidad? La afinidad es una fuerza de enlace. Es una fuerza de interacción entre el epítope del antígeno y el parátopo del anticuerpo en un sitio en particular. Es el total de todas las fuerzas que resultan en una mayor fuerza de unión, menos todas las fuerzas que resultan en una disminución de la fuerza de unión. Suena complicado, pero vamos a seguir explicándolo. Cuando se encuentra un antígeno por primera vez, la afinidad de ese anticuerpo es baja. Pero una vez que ese antígeno se familiariza con ese antígeno, la respuesta inmune se adapta y la afinidad de unión se aumenta. Entonces, eso nos lleva a nosotros a ver que hay
fuerzas que participan en esa afinidad, y ya las vimos: de hidrógeno, enlaces electrostáticos, Van der Waals, hidrógeno. Entonces, estas interacciones influyen obviamente en la afinidad. Ahora, ¿qué es la avidez? La avidez está determinada por otros factores. Los anticuerpos y los antígenos son multivalentes, o sea, tienen más de un sitio de unión. Entonces, la medida de la fuerza de unión total de un anticuerpo en cada sitio de unión se llama avidez, y también se puede conocer como afinidad funcional. Y la avidez está determinada por varios factores: por la afinidad de unión, por la valencia y por la disposición estructural. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos un complejo antígeno-anticuerpo. Dos de los anticuerpos que se encuentran dentro del cuerpo son IgE y IgM. Los IgE nada más tienen 2 sitios de unión, los anticuerpos IgM tienen mucho más, tienen como 10. Entonces, ¿qué va a ser la afinidad? ¿Qué va a ser la afinidad de cada uno de esos anticuerpos? Es la fuerza en un solo sitio de unión. Mire, afinidad es la fuerza en un solo sitio de unión, y la avidez es la fuerza total de las interacciones de unión en los 2 sitios de unión. Entonces, es importante que definamos uno de otro. Afinidad en un solo sitio. Avidez es fuerza total. Ambos son fuerzas. Ambos son fuerzas. Entonces, pero eso, la avidez puede cambiar, por ejemplo, y es la disposición que tenga el anticuerpo con el antígeno. No vamos a entrar en mucho detalle en eso. Entonces, la afinidad y la avidez son medidas de fuerza. Nuevamente, afinidad en un solo sitio, avidez, fuerza de unión total. Entonces, los anticuerpos pueden tener varios sitios de unión. Los anticuerpos que tienen menos sitios de unión van a tener una alta afinidad y una baja avidez. ¿Por qué? Porque la afinidad es la medida de la fuerza de unión en un solo sitio, y la avidez es una medida de la fuerza de unión total. ¿Ok? Entonces, hoy en día se explotan estos conceptos de afinidad y avidez como técnicas científicas, por ejemplo, como herramienta de diagnóstico, para la investigación, para la medicina, para la investigación farmacéutica. Ahí se los puse un poquito más en detalle, para escoger un candidato a fármaco que interactúe con un objetivo deseado, para el tratamiento del cáncer, para la cromatografía. Entonces aquí se los puse nuevamente. Afinidad, la fuerza de unión entre el anticuerpo con su antígeno, determina la acción entre ellos. Es la suma de las fuerzas de enlace. Y la reacción antígeno-anticuerpo obviamente es altamente específica, reversible, y se desplaza según las concentraciones. Antígeno, anticuerpo, complejo antígeno-anticuerpo, y se desplaza hacia un lado u otro según las concentraciones de antígeno y anticuerpo y la intensidad de la reacción. Y aquí vemos nuevamente en qué área se da lugar esa unión. Recuerden que es acá arriba en la porción variable. Puede darse el caso, por ejemplo, de reacciones cruzadas, que un antígeno y un anticuerpo se confundan porque se parecen y se dan lo que es las reacciones cruzadas. Entonces, hay otros conceptos también interesantes de reconocimiento, como son la especificidad, la diversidad y la maduración de la afinidad. ¿Qué es la especificidad? Es el arte de reconocer diferencias. Esa es una característica, le llaman exquisita, específica. Es la maduración de la afinidad, es un aumento de la afinidad, o sea, de la relación hacia anticuerpo frente a un antígeno, y se madura a medida que la respuesta humoral aumenta. ¿Por qué respuesta humoral? Porque esa es la respuesta que tiene que ver con los anticuerpos. Y recuerden el concepto de reacción cruzada. Cuando dos elementos se parecen mucho, entonces el anticuerpo se va a unir con otros antígenos porque se parecen, y entonces ocurren las reacciones cruzadas. ¿Cómo se origina la diversidad?
en las moléculas de reconocimiento. Se origina a través de un sistema inmune altamente eficaz, que va a tener una capacidad de reconocer antígenos. Entonces, nosotros hemos visto aquí conceptos como anticuerpos, antígenos, afinidad, avidez, reacciones cruzadas, especificidad y diversidad. Entonces, nosotros vamos a pasar ahora a un periodo de preguntas. Yo voy a llamar a algunos estudiantes, vamos a hacer algunas preguntas y no van a ser todos, pero quiero que la participación de ustedes como lectura de la clase pasada. Entonces vamos a llamar a Villarreal Carla. Villarreal Carla. ¿Está? Presente. Ok, la quiero ver en pantalla, Villarreal Carla. ¿Dónde está? Ok, gracias. Ok, ¿usted me puede decir algunas propiedades del sistema inmune? Algunas características, algunos ítems importantes del sistema inmune que la caracterizan. Tiene inmunidad adaptativa, innata. No, estoy hablando de las propiedades del sistema inmune. Yo no estoy hablando de cómo se divide, sino algunas propiedades, algunas características que leímos del sistema inmune. Bueno, tengo que no requiere exposición al agente patógeno cuando se trata de la innata, y de la adquirida requiere exposición previa al patógeno. Ok, vamos nuevamente. Me estás hablando de los tipos de inmunidad que hay. Estoy hablando de las características generales que evaluamos de cada tipo de inmunidad, que pueden ser diferentes la una para la otra. Ok, ¿quién me puede contestar? Yo, profesora, Domínguez Elliot. ¿Perdón? Domínguez Elliot. Ajá, dígame, Domínguez. Bueno, profesora, entre las propiedades del sistema inmune, lo más importante es que el sistema inmune reacciona a diferentes estímulos, ya sea de proteínas, bacterias, distintos patógenos, el linfocito. Además, este contiene diferentes inmunidades para distintos tipos de partes del cuerpo, como es la inmunidad celular, lo que usted mencionaba que son los tipos de inmunidad celular, inmunidad protectora. Contiene también las reacciones, tanto tardías como tempranas. Que cada una de las inmunidades está medida por linfocitos, linfocitos B, linfocitos T, y que la inmunidad puede ser adquirida. Y el otro ¿me escucha? Se cerró. Te estoy escuchando, te estoy escuchando. Vale, vale.
Además de eso, el sistema inmune, como le había dicho, tiene dos inmunidades, la inmunidad innata y la adaptativa. La innata, que viene siendo en menor tiempo, y la adaptativa, que es en mayor tiempo. También la inmunización activa, que es la que no genera enfermedad, y la infección, activa infección, que es la que genera una inmunidad a raíz de una enfermedad. Ok, dame un minuto, quédate ahí, no te vayas. A ver, no te vayas. Cuando yo les pregunto, que a veces es la situación que se da algunas veces, yo pregunto algo, el estudiante entiende quizás otra cosa, y por eso es tan importante para mí hacer esta sesión de preguntas al final de la clase. No con aras de ponerles una mala o buena calificación, sino para ver cómo ustedes están entendiendo. Cuando yo les hablo a ustedes de las propiedades del sistema inmune, estamos hablando de ese esquema, que era un esquema que tenía 3 columnas. En la primera columna tenían los ítems y en la segunda columna y tercera columna tenía inmunidad innata y inmunidad adaptativa. ¿Cuáles son las características? Las características eran diversas: especificidad, memoria, expansión clonal, tiempo, discriminación. O sea, esas son las características. Cada una de esas características va a llevar a que tanto la innata tenga sus propias e inherentes características y que la adaptativa también las tenga. ¿Ok? Gracias. Vamos a... Profesora, una pregunta. Dígame usted. Entonces, las propiedades se podrían definir como características. Sí, las propiedades se podrían definir como características. Si yo preguntase cuáles son las características de la inmunidad innata, entonces ya usted sí me dice esto. Si le digo la adaptativa, esto. Si yo le digo que me diferencie la inmunidad activa versus la pasiva natural, ya yo voy siendo mucho más específica. Entonces ya usted me dice, bueno, esto es esto y esto es aquello. Pero en general, sí podemos decir que son las características o las propiedades. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profesora, gracias. Ok, no, gracias a ti. Ok. Vamos con otra persona. Vamos a llamar a Martínez María. Martínez María. ¿Está? Dígame, profe. Bueno, vamos, le toca a Martínez María. María, una facilita para ti. ¿Dónde se maduran los linfocitos B? ¿Dónde se maduran los linfocitos B? A ver. ¿Quién sabe dónde se maduran los linfocitos B? Yo, profesora, de la médula ósea. ¿Quién me contestó? Médula ósea. Rodríguez Ivanga, profe. Rodríguez Ivanga. Ok, muy bien. No te suelto, María. María, ¿qué tipo de organismo eliminan los linfocitos B? ¿Qué tipo de organismo? ¿Quién sabe? ¿Me dice su nombre primero? Amy, profe. Amy James, los extracelulares. Los extracelulares, exactamente. Tiene toda la razón. Ok. Otra pregunta. ¿Cuántos? Bueno, esto primero le voy a decir quién es. Caballero. No, Caballero no está. Castillo. Castillo. ¿Cuántos tipos de linfocitos T hay? ¿Cuántos tipos de linfocitos T hay? ¿Castillo está? ¿Castillo? No está. Selena Domínguez. Hay 2 tipos de linfocitos T. Quiero verla, Selena.
A ver, Selena, ¿cuántos tipos de linfocitos T hay? Hay 2 tipos de linfocitos T. ¿Cuáles son? Los linfocitos THCD4 y los linfocitos TCCD8. Ok, muchas gracias. Estás muy seria, Selena. ¿Por qué estás tan seria? No, profe. No se ponga tan seria, que esto no es examen, es para que ustedes vayan viendo las cosas. Ok, esta sí es un poquito más complicada. A ver, ¿quién me la quiere contestar? Que es complicada. A ver, ¿quién estudió para ver? Vamos a ver. Kiara. ¿Kiara está? A ver, Kiara, no está. Se me fue Kiara. Rodríguez Luis. ¿No está? Se me fue Rodríguez también. Bueno, algún voluntario. Yo lo ayudo. Acevedo. Dígame, profe. No, no soy Blake, profesora. ¿Perdón? No soy Acevedo, soy Blake. Te decía que Blake. ya para participar porque desde la semana pasada que no hablo. Ah, bueno, vamos a oír a Blake entonces. Blake. A ver, Blake, dígame usted. ¿Cuáles son las diferentes fases de la respuesta inmune adaptativa? ¿Cuáles son las diferentes fases? Hablamos de por lo menos 5 o 6 fases. ¿Cuáles son? Ok, te ayudo. Toda respuesta inmune tiene que empezar con un antígeno, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede después? ¿Qué sucede después? No sabes, Blake. No se debería presentar con las células presentadoras, profe. Perdón, ¿quién me está hablando? Batista. ¿Perdón? Batista. Batista. Batista me dice que debería, ¿qué cosa? Presentarse con las células presentadoras. ¿A quién? ¿A quién va a presentar las células presentadoras? Al antígeno. ¿A quién? ¿A quién? ¿Dónde estás, Batista, que no te veo? Aquí, profe. ¿A quién le presenta? Hay un reconocimiento del antígeno, ¿cierto? Hay un reconocimiento del antígeno. Pero ¿quién presentó a quién? Ustedes tienen un antígeno y un linfocito. Para que eso se ocurra, ¿quién tiene que participar ahí? ¿Quién participa ahí? Si usted quiere conocer a alguien, bueno, usted puede ir y se presenta sola, pero generalmente alguien lo presenta a uno. ¿Cómo se llaman esas células? Células plasmáticas. No, las células plasmáticas son las que se encargan de los anticuerpos. Las células presentadoras de antígeno. Las células presentadoras de antígeno. Excelente. Células presentadoras de antígeno. Entonces nosotros tenemos esa primera fase que es la presentación de las células de los antígenos con sus linfocitos. ¿Qué sucede después? Como por efecto de esa presentación. ¿Qué le va a pasar al antígeno, al linfocito? ¿Qué le va a pasar? A ver, de Gracia, ¿qué le va a pasar a ese linfocito? ¿De Gracia está?
Sí, profesora. ¿Qué le va a pasar a ese linfocito? A ver, ¿alguien sabe qué le pasa al linfocito? Se activa. Se activa. Se expande. ¿Quién me habló? ¿Quién me contestó? Villar. ¿Perdón? Villar Diandra. Diandra, se activa, claro, se activa el linfocito. Y una vez que se activa, ¿qué proceso viene? Déjeme preguntar. Branda, ¿qué proceso viene? ¿Branda está o se me fue? A ver, Arias, ¿qué proceso viene? Alveo. Moreno, Iron. Profesora, sí. Vendría lo que sería la eliminación del antígeno. Oye, pero te saltaste como 4 pasos. Nada más teníamos el linfocito activado. ¿Qué pasa después que se activa, Iron? Tienen que pasar varias cosas antes de que pase eso de que se elimina el antígeno. ¿Qué tiene que pasar primero? La expansión clonal. La expansión clonal. Ok, ¿y qué más? Pero me tienen que decir quién me habla, porque si no... Batista, no sé. profesor Batista. Ok, Batista. Ok, entonces, ¿pero qué otras cosas pasan ahí de expansión clonal? ¿Qué hay? Diferenciación. Hay diferenciación. ¿En qué se va a diferenciar? ¿En qué se van a diferenciar? Para que tenga lugar el efecto. La célula protectora de anticuerpos entre los linfocitos T efector. Ok, espérate. Ahí. ¿Quién me está hablando? Iron. Sí, profesora. Bueno, Iron. Tenemos reconocimiento del antígeno, presentación del antígeno, activación de los linfocitos, expansión clonal, diferenciación. ¿Se van a diferenciar en qué? Necesitamos que los linfocitos estén diferenciados en los elementos que van a hacer el efecto. O sea, van a tener que diferenciarse en linfocitos efectores, linfocitos T efectores, linfocitos B efectores. ¿Y cuál otro falta? ¿Qué otro elemento importante tiene que generarse ahí en la diferenciación? Los linfocitos memoria. Exactamente, los linfocitos memoria. Después de eso es que ya tenemos todos los actores para eliminar al antígeno. Una vez eliminado al antígeno, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar? Eliminamos al antígeno. ¿Qué pasa con esos linfocitos T efectores y B efectores que quedan por ahí? Mueren. Entonces, profe. Mueren por apoptosis. ¿Quiénes son los únicos que no van a morir? Los memorias. Los memoria, exactamente. Los memorias no van a morir. Jóvenes, yo tenía 16 preguntas aquí, de las cuales todas son de examen, que yo iba a hacerles a ustedes hoy. Pero si ustedes no me están estudiando clase pasada, ustedes se van a perder la discusión de preguntas que van a venir en el examen. Y yo necesito que ustedes me participen, que ustedes sepan, por ejemplo, cuál es la diferencia entre la inmunidad natural artificial y natural. Yo necesito que ustedes me sepan cuáles son los factores que debilitan el sistema inmune. ¿Dónde maduran los linfocitos B? Bueno, esa la pregunté. ¿Cuáles son los órganos linfáticos primarios? ¿Cuáles son las características del complemento? ¿Cuáles son las diferencias ahora sí entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa? ¿Cuáles son las funciones de los linfocitos CD4, de CD8? ¿Qué es la especificidad? Yo necesito que ustedes me puedan participar así, porque si no, imagínense. Yo iba a dedicar los 15 últimos minutos de la clase
a hacer estas discusiones, pero yo sé que de repente puede ser que no sepan exactamente la respuesta, pero yo los puedo ir guiando. Pero lo que yo no los puedo ir guiando es en el examen. Yo los puedo guiar ahora, en este momento, pero no en el examen. Entonces yo necesito que ustedes estudien la clase de hoy para la próxima semana, porque la próxima semana el que voy a evaluar totalmente, porque esa es para mí la participación de ustedes en clase. No solamente entregarme una tarea, sino la participación de ustedes a través de preguntas de este tipo. Y fíjense que ahí les puse en la clase de hoy, hay una gran cantidad de preguntas, una cantidad, no, hay preguntas y yo les digo, esto es importante, y es para mí no llevarlos a ustedes. Imagínense después de la primera clase y ya ustedes no me pueden contestar cosas que dimos y redijimos y volvimos y dijimos. Tienen lecturas asignadas y ustedes deben hacer lo posible por revisar su material. Por lo menos léanlo antes de la siguiente clase. Léanlo, yo se los mando con suficiente tiempo. Yo se los mando con anticipación. Yo se los mandé el sábado. El sábado se los mandé. O sea, que ustedes tienen tiempo de agarrar, revisar, miren, van a preguntar, van a hablar de esto, van a hablar de aquello, porque es una manera que yo veo el interés de ustedes. ¿Ok? Entonces vamos a quedar así. El grupo me mandó, su coordinador de grupo es Alison Acevedo, de este grupo. Perdón, del grupo número 1.